Hey, ¿qué tal? Soy Jairo Reyes y te doy la bienvenida a La Tertulia, un podcast que contiene 3 elementos cautivadores, que son un invitado, un tema y que en menos de 30 minutos lo vamos a platicar. Así que quédate y tertuliemos. ¿Qué tal? Como siempre, me da muchísimo gusto tenerlos por acá en un nuevo episodio de La Tertulia. Y la verdad es que hoy traemos un temazo y aparte una invitadaza que ya tenía rato que venía planeando invitarla, pero nomás como que no se dejaba. Pero hasta que por fin se me hizo, porque pues aparte de la amistad que ya tenemos, ya algunos añitos hemos trabajado juntos y por ahí algunos otros momentos que hemos compartido y la verdad es que es una muy buena vibra siempre, así que permítanme presentarles a Ivonne. Ivonne, ¿cómo estás? Hola. No, pues yo agradecida que me hayas invitado. No me hice del rogar tanto, pero sí, me encanta el programa. Yo creo que, y te lo he dicho, el concepto es padrísimo. Gracias. Y aparte, yo creo que es la apertura no nada más para abrir a muchos temas, sino también a mucho público, ¿no? Sí, ciertamente, pues así es como nació este proyecto. En primera, porque me gusta andar de preguntón y aprender muchas cosas. Lo sé. Entonces dije, mira, qué mejor pretexto que hacer un podcast, invitar gente, preguntarles cosas y vamos aprendiendo juntos. Creo que no está de más, ¿no? Y aparte una platicadita a gusto. Sí, y el diálogo, como dices tú, del diálogo se aprende, pero también se clarifica lo que uno va pensando, ¿no? Y eso, Sí. eso es bien interesante. Tú y yo hemos compartido espacios educativos y sabemos que el hablar enriquece, ¿no? Ciertamente. Y no hace falta para aprender que tengas que ir a una clase, que digo, siempre es bienvenida, ¿verdad? Pero a veces de la plática más sencilla que te puedas encontrar, podemos aprender muchísimas cosas. Claro. Y justamente ya que mencionó Ivonne esta parte de la educación, de ese punto se desprende el tema del día de hoy. Porque yo le mencionaba a ella que a mí se me hacía un poco extraño que ya llevamos, bueno, desde el 2020 lidiando con esto del COVID, ¿no? Uh-huh. Que ya se volvió como muy normal para nosotros el hecho que se encuentre, pero sí trajo muchos cambios a toda nuestra vida, a nuestros hábitos, y uno de esos tiene que ver justamente con la educación, o sea, con la manera como aprendimos y cómo tuvimos esa relación con las escuelas. Para todos, ¿eh? O sea, no solamente para aquellos que estudian, sino también para los maestros, para la propia familia, para todos afectó muchísimo esto. Así que el tema de hoy es el impacto que va a tener en la educación o que está teniendo en la educación todo esto de la pandemia, ¿sí? Ivonne, para comenzar vamos contextualizando un poquito, porque sí creo que hay una gran diferencia entre las clases virtuales y las clases presenciales. Es un debate que yo creo que muchos habrán tocado o no sé, no sé qué tanto realmente. Pero ¿tú qué opinas así, directo? ¿Cuál crees que es mejor? No, yo no lo podría calificar. Obviamente, por mi edad, yo he tenido mucho más experiencia en la parte presencial, ¿no? Desde cómo recibir la educación, pero también cómo la impartí. Y ahora la clase virtual, al menos para mí, fue un choque generacional tremendo porque, pues no solamente como maestra, sino como madre de familia. Okay. Fue un choque en el sentido de organizarme, de planear, de cómo vivir ahora esta nueva forma de enseñar, de cómo hablar ante un micrófono, aunque fuese la pantalla, pero era un micrófono. Bueno, aquí entre amigos. Yo ensayé, antes de ponerme en la primera clase, vez mi sí. clase, yo ensayé en la pantalla a ver cómo me veía. Entonces era un poco hasta ridículo, ¿verdad? Pero no estaba acostumbrada. Y más cuando me dijeron, usted va a dar clases en línea, decía, no voy a poder. Mi primera reacción fue, no voy a poder. Después dije, pues lo tengo que hacer, ¿no? Creo que todos en algún punto hicimos eso. O sea, me incluyo yo también, antes de empezar la primera clase que me tocó darla virtual, también unos días antes me metí a la plataforma, traté de como de acostumbrarme a los controles porque dije, mira, no me quiero hacer viral, o sea, no quiero que los chavos me graben así como que, mira, el profe ya no nomás no prende el cañón, sino no sabe. Ah, no, y cometimos errores, pero garrafales, ¿no? En Sí. el trayecto y por eso hay tantas
tantos memes y más. Un montón. Pero sí fue un choque tremendo. Para el alumnado también. Porque Totalmente. los chicos, por más que dijeran, ay, qué padre, vamos a estar en la casa, pues no, ya estábamos irrumpiendo también en su intimidad. Ya también estábamos exigiendo algo que ellos no sabían manejar. Sí podían tener su celular muchos de ellos, pero luego decían, ¿cómo entro al Classroom? Y tú dices, ¿cómo te tengo que enseñar yo? Ajá, Sí, algo que ya deberías algo de que hacer. tú ya deberías de haber desarrollado, ¿no? O Claro. haber experimentado. Pues tú eres el que te la pasas ahí, pero no en plataformas educativas. Entonces, también para ellos fue pues Fue un tremendo. choque. Yo no podría calificar una cosa mejor que la otra. Yo lo que sí siento es que es diferente, ¿sí? Pero que no precisamente tiene que repeler una cosa con la otra. O sea, sí hay forma de... O sea que podríamos decir que sería un muy buen complemento utilizar ambas. Pues es que no sería, yo creo que es, porque es un hecho que ya nuestras clases de alguna manera son, o utilizamos la tecnología para impartir nuestras clases, cosas que no hacíamos tanto, ¿no? Sí, Sí ciertamente. utilizábamos el cañón. A mí todavía me tocó los acetatos. O sea, No era inventes. tecnología. No. Pero Lo más moderno en ese momento. eran acetatos y elegías bien qué chica era la habilidosa para poner los acetatos en su forma. Claro. Pero lo que voy es que es necesaria el uso de la tecnología y es necesario que nos vayamos adaptando. Lo que pasa es que con la pandemia fue como muy abrupto, ¿sí? No es que quieras innovar en tus clases, no, es que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Y ahí yo creo que un error que se cometió, no sé qué opinas tú, Ivonne, es que se trató de tomar la clase virtual de igual manera que una clase presencial. Sí. O sea, como si fueran exactamente lo mismo, pero son dinámicas no opuestas, ¿verdad? Pero bien diferentes, Sí, muy diferentes. Y yo creo que ahí radica en donde, bueno, que salen estos comentarios tanto de los maestros como de los alumnos, en donde luego dicen, es que yo no aprendo en una clase en línea o no sirven realmente. Simplemente que no se encontró ni de una ni de otra parte cómo acondicionarlo para que funcionara. Porque fuera, antes de empezar a grabar, por ahí me mencionabas el caso de tu niña, ¿la puedo mencionar? Digo, ya lo dije, ¿no? De todas maneras, entonces, que me decías que ella tuvo que adaptarse de tal forma que no solamente se quedaba con lo que escuchaba en clase o con los archivos que le llegaban a pasar, sino que se metía ella a investigar viendo tutoriales o buscando, no sé, artículos o demás información que le ayudara a complementar. Sí. Y ese yo creo que es un cambio muy fuerte porque en una clase presencial, pues yo creo que el principal protagonista es el maestro y llega y te da o te dicta, hay algunos que todavía dictan y ya. Que no debería ser. O Pues sea, no. se supone que por eso nos cambiaron a facilitador y etcétera, ¿no? O sea, se supondría que ya no es que el eje de una sesión o el protagonista es el maestro, sino más bien el rol del alumno. Y nosotros lo único que hacemos es mediar la situación o facilitar. Pero ciertamente sí, yo también pienso eso, ¿no? Muchos recurrimos, o yo lo veía muchos que hasta pizarrón poníamos, ¿no? Ajá. Entonces, habiendo los elementos de hacerlo todo virtual y a través de la computadora y utilizando otros programas, pero que luego estamos como muy renuentes al cambio y yo lo entiendo porque pues yo soy de otra, como les digo, soy de otra generación, pero sí tengo muy claro que si no te adaptas también No mueres, avanzamos. o sea, pereces, tienes que buscar la alternativa. Y algo que hacían los alumnos, no solamente mi hija, yo creo que muchos alumnos, porque lo viví, a mí me tocó vivir esta pandemia con alumnos de bachillerato, y muchos decían, es que no le entiendo la forma como le explica el maestro, porque el maestro agotaba sus 50 minutos y Hablando se nada acabó, más. sí, doy el tema y vámonos. Sí, cierto. A veces ahí en lo presencial, pues levantan la mano y gritan y no le entienden y se acerca, pero acá en lo virtual luego nos rendimos. Decimos, no le entiendo, apago la máquina o hago como que lo escucho y se acabó. Pero muchos alumnos recurrieron a investigar. Yo creo que es una de las habilidades que Se desarrolló. desarrollaron. O sea, no todo es pérdida.
Ok, ok. Yo siento que Interesante. una de las ganancias es ese acercamiento, porque no podemos decir que se volvieron autodidactas, pero sí Ujú. hubo un acercamiento a lo que era ser autodidacta. Hubo Ok. buena respuesta de algunos, hubo mucha resistencia de otros y gran mayoría preocupante de nuestros jóvenes, mucho abandono. Habían chicos que decían, yo prefiero no estudiar ahorita y dejarlo y regreso cuando se adapten las cosas, o sea, cuando sea normal otra vez, Ajá. ¿verdad? Pero sí creo que hay cosas que también los alumnos desarrollaron de manera forzosa, Para bien. pero lo hicieron. Ahora, ¿y tú crees que ya, es una pregunta que tenemos ahorita porque sí está mucho ese comentario donde ya regresamos a la normalidad? ¿Realmente regresamos a la normalidad? O sea, ya la escuela va a ser igual que era antes de la pandemia, ¿tú crees? Pues yo te decía, o sea, no concibo que sea igual, o sea, es como si no hubiera pasado nada, es como si no tuviéramos pasado, ¿sí? Hubo un pasado, Claro. o sea, ya existe un pasado que fue la pandemia y de ahí, pues se supone que aprendemos, o la humanidad debería aprender. Ujú. Entonces, no podemos regresar a modelos que luego no nos funcionaron, porque también he escuchado, y sí, estoy de acuerdo, de que la pandemia no es que hiciera mal o que por la pandemia la educación hubiese tenido sus dificultades, ¿no? Sino que más bien, digamos que se hizo más evidente Mm. los problemas que tenemos en educación, Es un buen punto, fíjate. porque siempre ha habido escasez en recursos, Sí. siempre ha habido malos maestros, siempre ha habido malos directivos, siempre ha habido mala administración, eh, siempre ha habido contenidos desarticulados, o sea, pero la pandemia lo que hace es evidenciar que realmente no existe. O sea, lo mostró muchísimo más, así como de, ah, caray, nos hace falta mucho por mejorar. Claro, o sea, pero no hay que cegarnos, o sea, siempre hemos tenido nuestras carencias como sistema educativo, al menos en México, ¿no? Sí. Y las evaluaciones y la misma experiencia y los mismos profesionistas lo vemos, ¿no? Entonces, yo más bien creo que ahí lo que sucedió es que se ve claramente que pues hay una dificultad, ¿no? Entonces, decir que regresamos y regresar con lo mismo, pues entonces no estamos avanzando, me Sí, pregunto yo. de hecho. Y me cuestiono yo porque soy docente, digo, entonces, pues, ¿en qué avancé? ¿Qué aprendí de esto? ¿No? Pero, digo, estamos en el camino. Ok. Y yo siento que sí hay esa necesidad de no decir una nueva normalidad, yo más bien diría, hay que regresar ¿Y ya? y buscar la alternativa Ujú. de cómo atender la situación, pero no siguiendo los mismos procesos que antes. O sea, Y eso creo que es un gran detalle, porque sí pasa. Digo, no conozco la situación de todas las escuelas, está claro, pero de las que tengo más cercanía, pues realmente de ese tiempo de pandemia no hubo como mucho aprendizaje, es decir, no sé, no es que tú vayas al aula y hayan adaptado a alguna otra plataforma o algo, digo, porque surgieron un montón. Conforme iban pasando los meses, yo sí me di cuenta que iban surgiendo de repente plataformas que ya existían algunas y que tomaron mucha fuerza para poder hacer mucho más dinámico el aprendizaje, independientemente de dónde te encuentres, ¿verdad? Nada más ocupabas pues internet, ¿no? Pero yo no he visto como que se adapte o esa situación a las escuelas en la actualidad. Es como tú mencionas, nada más de, bueno, pues ya regresamos y pues está el maestro otra vez y hagamos lo mismo, ¿verdad? lo mismo o más atiborrado, ¿eh? Porque lo que no vimos, ahora se los quiero dar y Sí. vámonos rapidito. Pues yo creo que bueno, si hablamos, por ejemplo, de educación superior, Ujú. dices tú, hay sistemas o carreras que son muy largas, ¿no? Yo porque Sí. también lo he vivido, bueno, en mi experiencia como alumna, Ujú. fueron 5 años de formación. Y luego cuando entré a un modelo, a dar clases de un modelo cuatrimestral, digo, ay, pues tal vez sí era padre que fueran menos tiempo y optimizas y bueno, Es más rápido, ¿no? es más Acabas. rápido, ¿no? Entonces,
creo que también en educación superior está esta parte de, pues de que desperdician tiempo, ¿no? De que hay un desperdicio de tiempo en ese sentido y que lo puedes hacer mucho más rápido, los egresados pueden salir. Pero, pues optimizando los recursos, ¿no? Como que viendo los elementos y las estrategias como para que los muchachos pues aprendan, ¿no? Que es el punto importante y que luego no muchas veces se consigue, creo yo. Bueno, tristemente. Yo siento, no sé qué percepción tengas tú, Ivonne, pero creo que en esta parte del modelo educativo que tiene aquí en México, creo que los que sobresalen son aquellos que sí se meten un poquito más, es decir, no se quedan simplemente con lo que reciben o con lo poco o mucho que puedan tener en las instituciones, sino lo que pueden encontrar fuera de ello, y son los que tal vez podrían sobresalir, y los que luego tienen esa actitud más como de, bueno, pues deja ver qué me enseña la escuela, pues no sé realmente qué tanto aprendizaje puedan tener. Creo que ese será otro punto que también evidenció esta parte de la pandemia, porque sin duda yo, de los pocos meses que estuve dando clase en esa modalidad, sí se notaba que había algunos alumnos que sí se metían un poco más, o sea, que sí investigaban por otro lado y se sentía con la forma como te daban la información o cómo hacen sus trabajos. Y también se notaba aquellos que de plano, pues no, era así como de... Pues, decían, me van a pasar, ¿no? También es otro punto que dices, híjole, ¿cómo llegamos a eso? Pues entonces, ¿para qué me esfuerzo? Pero sí, sucedía a lo que te refieres en cuanto a los contenidos propiamente. Sí, yo creo que sí se pueden abarcar de manera mucho más ágil o más eficiente en ciertas carreras. Sí, no todas. Obviamente hay carreras que pues sí implican mucho más tiempo, implican también mucho más práctica. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto la institución realmente les daba los espacios para prácticas? Yo me acuerdo como anécdota de un grupo de mecánica, ¿no? Que no tenían taller. Y yo les decía, entonces, ¿dónde practican? No, pues nos vamos al estacionamiento. Digo, pues, entonces, ¿qué herramienta les está dando en cuestión práctica la universidad? Creo que ya no es ese caso, ¿verdad? Pero, a lo que voy es eso, que se acentúan pues las deficiencias del sistema escolar y pues no estamos abarcando tampoco. No, y lo malo que ahorita ese mismo comentario de, bueno, volvemos hasta cierto punto es como de, a ver si olvidamos un poco todo eso y retomamos lo que estábamos haciendo antes, como que todo estaba bien y no pasaba nada. No, yo creo que necesitamos apertura, observación, diagnóstico. Bueno, esta parte de esta palabra diagnóstico luego la relacionamos con un trabajo muy profundo, que sí, tiene su nivel de profundidad, pero que implica más que nada que empatices con el otro, o sea, que veas cuáles fueron las circunstancias en las que vivió también el otro, ¿no? Porque no llegamos igual, ni emocionalmente, ni en habilidades, ni en nuestra capacidad para socializar tampoco. Y entonces llegan el primer día y párense acá y preséntense. Entonces los muchachos están como, espéreme, o sea, me cuesta todavía socializar, me cuesta exponer, porque son elementos que luego no vieron en casa, ¿no? Sí desarrollaron otros, pero hay otros que... De hecho, recuerdo que hace ratito platicábamos y me decías justo eso, ¿verdad? Que tanto al momento que inició este tiempo de pandemia como cuando cerró, digamos, pues fueron cambios muy abruptos, o sea, no hubo como ese espacio para tratar de asimilarlo, ni de ver cómo estábamos en cuanto a los conocimientos, ni a las habilidades, nomás de, pues ya estamos en esto, órale, ¿no? Y ya regresamos, órale, ahí va otra vez. Porque sí es cierto, o sea, la dinámica que tienes frente a una computadora no es la misma que tienes frente a un grupo de 20 o 30 personas. Entonces imagínate aquellos que luego son introvertidos o tímidos, ¿cómo los haces volver y de repente ya expláyense y hablen de más y expongan este tema? Sí. No va. Sí, y por ejemplo, preocupantes los chicos que van al campo laboral, ¿no? En este sentido, porque son habilidades que luego se quedaron en el limbo, ¿no? Sí hay o tienen un antecedente de lo que vivió en primaria, secundaria, claro, prepa, pero ya en cuestión de cómo manejarse para incursionar en su profesión, en el ámbito laboral, también es otro rollo.
Entonces, sí creo que ahí hay una debilidad, digamos. No sé si llamarla debilidad. O área de oportunidad. O área de oportunidad. Pero sí creo que estas asignaturas de corte más social, donde ellos pueden explayarse, donde pueden expresar emociones, donde son bien importantes ahorita. Lamentablemente o históricamente se ha visto como que son materias de relleno. Tristemente. Sí. Y se van a mantener así porque seguimos igual, regresamos y ahorita atiborren a los chicos de matemáticas y de español porque fue lo que no abordaron en casa. Y créanme, los muchachos, como tú muy bien dices, o sea, cuando realmente les interesa, buscan la manera. Y me decía un egresado de ingeniería, dice, yo la parte de conocimientos duros, yo los aprendí por mi cuenta, porque lo que me enseñaban aquí los maestros ya estaba anticuado, los programas, hablando de informática. Dice, pero lo que sí aprendí en la universidad fueron elementos de organización. ¿Sí? Cómo organizarme, cómo diseñar, cómo ser emprendedor. Esa es la parte que luego no se pudo ver en casa, pero luego que estamos dejando en las escuelas por darle énfasis a la parte de conocimientos. Entonces, sí está preocupante, porque al momento en que ya vaya a la empresa o al sector laboral, luego son exigencias ya, sí, exigencias inmediatas. O sea, te pongo en un puesto, pero tienes que liderar a 5. Ah, caray, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Si me da miedo hablar por un micrófono. O cómo le hago para estructurar una instrucción hasta para eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo les digo qué hacer? Sí. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que esa parte es la que nos hace falta como diagnosticar, observar, ¿sí? ¿Cuáles son realmente los elementos con los que vienen los alumnos? Y como te decía hace un rato, antes teníamos un salón lleno de personas muy diferentes, pero ahora el ser heterogéneo es totalmente... Sí, se disparó, es evidente, eso, ¿no? exacto, porque no nada más viene con habilidades diferenciadas, sino también con historias de vida muy diferentes que les están pegando en el aula. Todos perdimos en la pandemia. No, y aparte súmale también la cuestión emocional, creo que también afectó muchísimo. No por nada en esa época surgieron luego muchos videos de alumnos que hacían evidente su nivel de ansiedad o de estrés, que ya de por sí ir a la escuela luego lo puede implicar, ¿ok? Pero que se incrementó muchísimo estando en la casa. Y luego esa es otra parte, ¿verdad? Porque también si no tenemos como esa... Porque luego hay ciertas materias que te van orientando o te van enseñando esta inteligencia emocional, pero luego cómo lo llevas también a la casa, ¿no? O sea, son cuestiones que tú también mencionas que luego a veces dejamos un poco de lado, pero que ya ahorita son muy importantes y que al final, a raíz de la pandemia, pues como que no hubo mucho avance en esa parte, siento. Entonces, y bueno, Ivonne, entonces tú cómo vislumbras el panorama así como a corto plazo, ¿cómo crees que va a estar esta parte educativa? Tanto, digo, porque yo creo que es muy distinto verlo en la parte ya pues adulta y también los niños también les pegó a su forma, sí, ¿verdad? Entonces creo que a la larga va a haber muchas repercusiones. ¿Tú cómo vislumbras esa parte? Ay, pues yo, aunque no lo crean, yo muy positivo. Qué bien. Porque yo sí tengo mucha fe en los muchachos, en los jóvenes, en los niños. Yo creo que si ellos, y se los dije en una clase a unos alumnos, creo que si ustedes superaron esto, ya cualquier reto que les ponga la vida, lo van a poder superar. A mí me tocó otra infancia, otra adolescencia, donde nunca me encerraron. O sea, era una vida diferente y las angustias eran diferentes. Acá no, aquí vivieron angustias muy fuertes, ¿no? Cierto. Entonces, y aparte encerrados. Y luego todavía les exigíamos, porque los papás luego no vais a bajar de calificación, ¿no? Entonces, imagínate. Sí. Entonces, yo sí les decía, si superaron esto ya pueden con todo. Y yo sé que sí van a poder. O sea, yo sí tengo la esperanza. Dicen algunos, es que ahora ya los profesionistas que salieron en esta parte de la pandemia, ¿no? Pues con qué habilidades, aptitudes carentes van a... Sí, les va a faltar algunas cosas, pero yo tengo la esperanza de que ellos busquen las alternativas, ¿no?
profesionistas malos siempre ha habido. Tampoco Eso te vamos iba a a decir que es por la pandemia. O sea, tampoco vamos a Sí. culpar la pandemia de todos nuestros males. Como decíamos, el sistema educativo pues, ha tenido sus carencias de siglos. Eso te iba a comentar que, no sé si a todos, pero hablando de manera personal, cuando salí de la universidad también fue de, ¿y ahora qué hago? O sea, te encuentras con un montón de cosas que dices, esto nunca me lo contaron en la universidad. O sea, no me dijeron que iba a enfrentar a esto. En su momento me recuerdo que ni siquiera me enseñaron a hacer un currículum. O sea, un montón de cosas que todos Agrégale que estos chicos ni siquiera podían pedir trabajo. Porque no estaba había. cerrado todo. Exacto, no había. Y los papás no salgas, mejor quédate aquí. No, yo te sigo manteniendo, pero bueno, algunos casos, ¿verdad? Sí. Pero a lo que voy es que no había trabajo. Entonces se rezagaron esos chicos y cuando sale la siguiente generación se empalman. Y pues obviamente la dificultad para obtener trabajo es mucho mayor, es más aguda. En nuestro país es un hecho que los recién egresados tardan de 1 a 2 años a lograr un trabajo, ¿no? ¿Y es por qué? Porque ellos se subemplean en otras cosas mientras logran sale insertarse. una buena oportunidad, ¿sí? claro. O están de un trabajo a otro por periodos muy cortos, ¿no? Subempleados, ¿verdad? Pero esa es otra dificultad que también tuvieron ellos y que la han sabido sortear los jóvenes. Entonces yo no me imagino, aquí entre nos, yo no me imagino ir a un consultorio médico y decir, a ver, ¿en qué año se egresó? Ah, no, fue en año de pandemia. Sí, no, ya me voy porque no sé cómo me va a ir con este médico. Claro. Pues, o sea, no, me lo imagino. Yo digo, son personas que van a buscar las alternativas para sortear. Y médicos malos también los hay, pues también hemos escuchado los matasanos, ¿no? O sea, sí, de donde ahí, quiera hay. Exacto, o sea, de ahí surgió, de que ahí también hay malos ingenieros, habemos malos maestros, o sea, no sé, pero no toda la culpa parte por la del pandemia. COVID. Y siento que el aprendizaje que obtuvieron, ahora sí que teniendo esa fe, ¿no? De que realmente haya sido un aprendizaje para avanzar. Porque también me he encontrado con muchos jóvenes que como no pudieron trabajar, optaron por seguir estudiando, porque es otra alternativa de ingreso. Sí, sí, es cierto. Y te encuentras posgrados con chicos súper jóvenes, cosa que los posgrados estaban llenos de señores. Sí, no era tan normal eso. No, se iban ya, te metías al campo laboral y luego ya estudiar otra vez. Exactamente, y ahorita no, ahorita yo agradablemente observo, porque para mí es una alegría el hecho de que no están esperando en su casa, sino que están buscando una alternativa, y qué mejor que contribuir con la ciencia. ¿sí? Y mucho más preparados, ¿no? Están haciendo una contribución científica, ¿no? Que luego es mal valorada por la sociedad, pero que de alguna manera ellos están haciendo un esfuerzo por retribuir, ¿no? Lo que han recibido a lo largo de muchos años en educación. Entonces, creo yo que el panorama puede ser bueno siempre y cuando tengamos también nosotros como adultos, que los que nos tuvimos tantas resistencias para esto, tengamos más apertura también con ello. Fíjate que creo que es el punto con el que cerramos es lo mejor, porque es un mensaje esperanzador. Y he escuchado muchos más comentarios respecto a que se perdió ese tiempo, que no se aprovechó, o que no aprendimos tanto. Pero la realidad es eso. O sea, me gusta mucho cómo lo planteaste en el sentido que, a ver, fue una situación que estaba, o sea, nadie lo podía controlar. Y, sin embargo, has ido encontrando de una u otra manera formas de ir avanzando. Y eso está muy chido porque si lo analizan, pues es una muy buena forma de ver y decir, ¿sabes qué? Independientemente de la problemática a la que me enfrente, voy a encontrar alternativas para solucionar. Me gustó mucho, Iván, de verdad. Me gustó bastante esa última idea que lanzaste. Y de los que nos están escuchando, yo creo que también estaría chido cambiar un poquito el chip, ¿no? Y no solamente quedarnos con lo malo, sino también con aquello que hemos ido aprendiendo de una u otra manera. Claro. Y que aquellos que no siguieron porque sintieron que se rindieron, en el fondo yo no siento que haya sido un fracaso. Dieron la oportunidad de otra cosa. No me ciego, ¿no? Sé que hubo mucha deserción,
que hay mucho desempleo, que también eso genera problemas sociales, ¿sí? Como la delincuencia, drogadicción, enfermedades emocionales. No me ciego, pero tampoco podemos enraizarnos, como dices tú, en lo malo. O sea, también hay chicos que se esforzaron, hay jóvenes que, aunque salieron de la escuela, muchos se pusieron a trabajar. Muchos son el sostén de su casa, ¿sí? Y que eso no les cierra tampoco oportunidades, ¿no? Sino que ven otras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tuvieron que hacer, ¿no? Tal vez. Pero hay opciones, pues los jóvenes, cuando algo les interesa, mueven mar y tierra por hacer. ¿Sí? ¿Sí? Esperemos que sean cosas positivas y que nosotros seamos lo suficientemente, pues no sé, sabios como para fortalecer esas cuestiones positivas. Y como tú mencionas, tener esa apertura, porque luego también uno se cierra y dice, esas ideas que, bueno, hay que ver qué de nuevo y qué beneficios puede traer todo esto. Sí, que aprendiste cuando trabajaste, ¿no? Y eso que aprendiste, pues ahora lo puedes retomar en la escuela o en otro lado. Muy cierto. Y bueno, pues con eso cerramos este episodio. ¿Sí o no se pasó rápido? Sí, pero muy bien, muchas gracias. Te agradezco No, tanto. Al contrario, gracias a ti por acompañarme y espero que no sea la última vez, ¿no? Espero que haya muchas más oportunidades, que te vueles y te sueltes y digas, ya, es más, que tú me digas a mí, invítame, tal semana voy. Ánimo, lo hacemos. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias, Ivonne, por acompañarnos, por los mensajes que nos diste, porque sí está muy chido, la verdad. Verlo con una perspectiva diferente siempre puede ser muy alentador. Y luego no sabemos el impacto que puede tener en las demás personas. Y eso de verdad no tiene precio. Entonces, de verdad, gracias, Ivonne. Gracias y un saludo a todos. Y si alguno de mis alumnos me ve, un saludo enorme. Muy bien, ahí lo tienen. Entonces, chicos, pues ya lo saben. Por hoy damos por terminado este episodio. Nos vemos la siguiente semana con otro tema, otro invitado. Créeme, también va a estar muy interesante. No se lo pueden perder. Así que nos vemos la siguiente semana. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.